Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Si le parece, vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, en Turquía, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que dará luz verde a una resolución para desplegar tropas en apoyo al gobierno de Libia tan pronto el Parlamento retome sesiones. Tras un golpe de Estado, dos fuerzas han disputado el poder en el país. La Organización de Naciones Unidas reconoció el mandato del gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, pero el general Khalifa Haftar mantiene una ofensiva apoyada por Rusia, Emiratos Árabes Unidos y también Egipto. Erdogan dijo que quienes estaban a favor de los militares están ayudando a un señor de la guerra. El número 4, Valparaíso, incendios intencionales. El presidente Sebastián Piñera viajó a Valparaíso, una zona afectada por incendios forestales. Allí el mandatario presentó un plan de ayuda para las familias damnificadas. La próxima semana se entregarán bonos para quienes hayan perdido su casa y en unos meses más se les entregarán subsidios a las viviendas. El presidente dijo que se está investigando si estos incendios fueron intencionales. En el número 3, otro expresidente latinoamericano condenado por corrupción. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ratificó la condena de 10 años de prisión en contra del expresidente Antonio Saca. A él se le acusa de peculado, lavado de dinero y de activos. El exmandatario, que siempre se ha declarado inocente, deberá pagar unos 260 millones de dólares. Algunos funcionarios de su gobierno fueron condenados a varios años de cárcel. Hay que recordar que otro expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, enfrenta acusaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Lo mismo pasó con el expresidente Francisco Flores, quien falleció en 2016 tras un accidente cerebrovascular. En ese momento, Flores cumplía arresto domiciliario por peculado y enriquecimiento ilícito. El número 2. Agricultores argentinos en vilo. Tras el paquete de medidas económicas que el presidente Alberto Fernández logró aprobar en el Congreso, los agricultores argentinos están preocupados de los efectos que puede traer el plan a su sector, dado que el gobierno aumentó en un 3% el impuesto a la exportación de soya y maíz. Mientras, el país vive un escenario bastante complejo, una alta pobreza y también una inflación desmedida. Se cree que podría haber incluso una reestructuración de la deuda y, por si fuera poco, un sistema de restricción cambiaria, y los resultados de la política impositiva para algunos agricultores son a lo menos inciertos. En el número 1, México-Bolivia, impasse diplomático. La tensión bilateral entre México y Bolivia alcanzó una nueva arista. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la presentación de un recurso en la Corte Internacional de Justicia por un presunto asedio policial y militar a la Embajada de México en La Paz. López Obrador llegó a decir que algo así no lo hizo ni siquiera el dictador, el general Augusto Pinochet. Bolivia rechazó las acusaciones y tildó de falacia estos comentarios. El recurso, sin embargo, horas después, tras este impasse, los países han optado por la vía del diálogo. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a analizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #conclu-mexbol. #conclu-mexbol. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. A la ya tensa relación entre México y Bolivia se ha sumado otro elemento de conflicto, y me refiero precisamente a los invitados de la Embajada de México en La Paz. Son 9 ex colaboradores del expresidente Evo Morales que han solicitado asilo en esta sede diplomática. Sobre 4 de ellos, fíjese, pesa una orden de aprehensión por supuesta sedición y terrorismo, entre otros delitos. Este jueves los desencuentros bilaterales fueron básicamente increciendo por este motivo. Primero, México denunció lo que considera un asedio policial y militar a la sede diplomática en cuestión, y luego el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Marcelo Ebrard, dijo que su gobierno presentará un recurso ante la Corte Internacional de Justicia por esos hechos que tildó de
intimidación. Como no hemos recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto, y no solo respeto, garantía a la integridad de las sedes diplomáticas, consideradas estas como parte del territorio nacional de los países que representan. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Por su parte, Bolivia reconoció un aumento de la presencia policial y militar en los alrededores de la embajada. Sin embargo, el gobierno dice que el despliegue se debe a que ha recibido información creíble sobre organizaciones sociales que presuntamente marcharían a esta delegación diplomática para exigir la expulsión del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Precisamente fue el sustituto en el cargo de Quintana, Yerko Núñez, quien señaló que el instrumento jurídico del que habla México no procede porque, según él, no hay pruebas. Pero será la vía diplomática, la Cancillería, que tendrá que dar la respuesta correspondiente. Son ellos los que manejan ese tema. Pero de ya puedo decir que no corresponde esa denuncia que quiere plantear la Embajada de México. Aquí lo que se está haciendo en la Embajada de México es brindarle seguridad a esas personas que inclusive no están ni siquiera en la Embajada. Entendemos que están en la residencia de México y se le ha brindado seguridad a la Embajada de México porque ahí había información que estaban llegando grupos de personas precisamente para sacar al exministro Juan Ramón de la... En esa misma línea, la canciller del gobierno interino de Bolivia, Karen Longarich, consideró una falacia jurídica las acciones del gobierno mexicano y aseguró además que la propia Embajada de México fue la que solicitó hasta en 2 ocasiones que se reforzara la seguridad en las inmediaciones del recinto debido precisamente al asedio de movimientos sociales. Bien, yo considero que esta es una falacia jurídica, jurisdiccional, porque nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la Cancillería mexicana. Nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido. Ellos dicen que presumiblemente las autoridades bolivianas violarán la inmunidad de la Embajada de México, presumiblemente, y al mismo tiempo anuncian esa demanda. Creo que es un desliz que no le hace nada bien a la seriedad que presumía tener la Cancillería mexicana. Y en medio de este tira y afloja y acusaciones mutuas, quien trató de rebajar la tensión fue el secretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes. Él propuso una reunión bilateral para dar prioridad al diálogo y también, por supuesto, a la diplomacia. Y su propuesta finalmente fue aceptada por la Cancillería de Bolivia. La canciller Karen Longarich se mostró dispuesta a dialogar con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard sobre la protección de esos exfuncionarios bolivianos que tienen cuentas pendientes con la justicia de su país. Y mientras tanto, el expresidente Evo Morales sigue generando noticia con su presencia en Argentina. Mi compañero Ignacio Grimaldi preparó el siguiente informe. Desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo, una organización de derechos humanos que reclama por los desaparecidos de la última dictadura argentina de entre 1976 y 1983, camina alrededor de este histórico monumento, la Pirámide de Mayo. Y la marcha de este jueves fue algo especial porque a los tradicionales pañuelos blancos se les sumaron las banderas de Bolivia, porque la marcha de esta jornada contó con la presencia de Evo Morales. Rotundamente apoyamos al hermano Evo Morales porque es nuestro líder en Bolivia y a nivel mundial. Se desbordó porque la presencia de Evo, digamos, convocó mucha más gente que de costumbre. Evo Morales, vaya donde vaya, siempre convoca mucha gente. Y bueno, había una necesidad de hacerlo sentir
que está acompañado, que no está solo. Y emocionado a apoyar más que todo nosotros a nuestro presidente Evo Morales. Aún él no ha renunciado y sigue siendo presidente para nosotros. 30 minutos estuvo Evo Morales en este lugar. Durante ese tiempo no pudo completar la ronda entera alrededor de la Pirámide de Mayo porque muchísima gente, personas de la comunidad boliviana radicada en Buenos Aires, se acercaban a saludarlo y le impedían avanzar, pero más allá de eso pudo dar un pequeño discurso y ahora toda la atención política está puesta en la reunión del próximo domingo que tendrá el propio Evo Morales con dirigentes del movimiento al socialismo. Se espera que de esa reunión sale al nombre del próximo candidato del MAS con miras a las elecciones bolivianas, pero hasta entonces será todo expectativa. Para CNN, Ignacio Grimaldi, Buenos Aires. Todo será una expectativa, lo decía Ignacio Grimaldi, pero ahora hacemos una brevísima pausa y hablaremos precisamente de la tensión diplomática entre Bolivia y México con Jaime Aparicio, representante de Bolivia ante la OEA y también expresidente del Comité Jurídico Interamericano. Nos acompaña en vivo desde Washington, D.C. Agrícola en alerta ante nuevos impuestos y también frente a los factores externos e internos. Le doy la más cordial bienvenida a Jaime Aparicio, representante de Bolivia ante la OEA y expresidente del Comité Jurídico Interamericano. Nos acompaña desde Washington. Señor Aparicio, pedir seguridad no es lo mismo que acosar y sobrevolar drones en una sede diplomática como plantea o denuncia México, país que además ha pedido más seguridad, o al menos de otro tipo. ¿No reconoce usted que desde el día 1 Bolivia debió haber ofrecido mayor protección a la embajada de acuerdo a los protocolos internacionales? Eso es importante. Y en ese contexto haber conversado sobre la posibilidad de aumentar la dotación policial de una forma, insisto, consensuada. Le saludo. Buenas noches, José Manuel. Sí, yo creo que todo lo que es producto del diálogo es bueno y esta relación debió estar basada en el diálogo. Lamentablemente no ha sido así y acá tenemos varios problemas. El primero es que yo creo que en este momento México no tiene las credenciales ni morales ni jurídicas para hacer este reclamo. Las morales porque este problema, José Manuel, comenzó cuando se le permitió al señor Evo Morales, que había renunciado y se había ido a México después de un fraude monumental, se le permitió realizar y enviar mensajes proponiendo el cerco de la ciudad de La Paz, el no dejar entrar alimentos y asfixiar a la población de las ciudades como La Paz. Esto ha sido objeto de una grabación que se conoce y es el motivo por el cual él tiene ahora un juicio penal. En el campo jurídico tampoco tienen ninguna razón porque acá no se ha violado ninguno de los recintos diplomáticos, ni de la embajada, ni de la residencia de México. Tanto la canciller de Bolivia como yo hemos tenido por distintas épocas y distintas casualidades enseñado la materia de derecho diplomático. Y puedo decirte que no hay ni ha habido ninguna violación a la residencia o a la embajada. No ha habido ningún atentado contra las personas o los funcionarios y no se ha requisado ningún vehículo. Lo que ha habido es responder a una nota de la Embajada de México pidiendo protección frente a la posibilidad de manifestaciones que puedan violar la integridad de la embajada y la dignidad de los funcionarios. Esa ha sido la realidad. Hay un portavoz que hablaba en este mismo programa hace algunos minutos y decía que van a llevar un caso a la Corte Penal Internacional. Sí. Debo lamentar que... De eso hablaremos. Sí, no simplemente que se ha debido confundir. Es la Corte Internacional de Justicia a la que se debe referir. La Corte Penal no ve este tipo de casos. Eso queda claro, pero el diagnóstico que usted hace, me gustaría agregarle la primera parte que usted estuvo de acuerdo, es decir, que quizás la ayuda debió haber sido conversada, digamos, establecer protocolos en conjunto,
como corresponde a dos países supuestamente amigos. Ahora, el problema de fondo es que Bolivia parece estar disgustado con México, ya que este último país le dio asilo a 9 bolivianos, y sobre esto la canciller Karen Longarich dijo lo siguiente, y cito: han tergiversado y distorsionado la verdad respecto a las medidas de seguridad en dicha embajada y han manifestado que temen que las fuerzas de orden ingresen a esa embajada a sacar a los asilados. Eso no puede estar más alejado a la verdad. Asimismo, la canciller acusó justamente a México de injerencia extranjera. ¿Otorgar 9 asilos es una forma de injerencia de acuerdo a las convenciones internacionales o no? Mira, José Manuel, acá, volviendo al diálogo, este diálogo debió haber empezado cuando el señor Morales llegó a México. Eso era lo correcto. México debió haberse atenido a la Convención sobre Asilo Territorial, sobre el Refugio Territorial del año 54, que la ha ratificado, y evitar que el señor Morales llame a la violencia en su país de origen, en este caso Bolivia. Respecto a lo que me preguntes, como ha dicho la canciller, acá no ha habido ninguna intención de afectar la inviolabilidad que reconocemos de acuerdo a tratados internacionales de la Embajada de México. Simplemente se ha reforzado la protección policial, y respecto a los asilados, aunque México los está calificando como refugiados políticos, parte de ellos son personas que han cometido delitos penales previos a entrar a la embajada, es decir, ya había mandamientos de aprehensión contra esos señores. En cualquier lugar del mundo, un señor que se roba una elección, por ejemplo, el señor Martínez, que fue el operador concreto del fraude electoral, quien afectó y corrompió los servidores de las últimas elecciones, entró a la Embajada de México, estuvo ahí un tiempo, se salió y se fugó del país. Lo que pasa, hay otro señor que ha cometido fraude, y acá hay un problema entre los dos países de que Bolivia sostiene que son personas que han cometido delito, no son refugiados políticos. Y ese es un problema que se ha dado a través de la historia, desde Aya de la Torre en la Embajada del Perú, el senador Pinto en Bolivia. Es un problema recurrente que todo esto debería resolverse mediante el diálogo. Gracias, embajador. Claro, y ciertamente me quedan temas pendientes, como por lo menos si de los 9 asilos, 5 que no están comprometidos legalmente debieron haber recibido la aprobación de salvoconductos. Me quedan otros temas, pero el tiempo en televisión, usted sabe, siempre es muy breve. Gracias, embajador Jaime Aparicio, representante de Bolivia ante la OEA y también expresidente del Comité Jurídico Interamericano, por acompañarnos desde Washington. Hasta pronto. Gracias. Bueno, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionesCNN y también en mi cuenta en Twitter, que es @José Manuel CNN, utilizando la etiqueta de esta noche, que es #ConcluMexBol. Ya regresamos con Argentina, sector agrícola en alerta ante nuevos impuestos y también frente a los factores externos e internos de la economía del país. En California, a la cual una orden de deportación amenaza con separar. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluAgricultura. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @José_Manuel_CNN. En una de sus primeras medidas en el nuevo gobierno argentino, promulgó el lunes la llamada Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, con el propósito de obtener fondos de emergencia para ayudar a los que menos tienen. La ley, entre otros objetivos, aumenta los impuestos a las exportaciones, las retenciones, en particular la de la soja y el maíz. Los representantes del sector no están para nada de acuerdo con esta medida. Laura Perotti nos preparó el siguiente informe desde la ciudad de Córdoba. El artículo 52 de la Ley de Emergencia puso en alerta al sector agrícola de Argentina. La resolución permite incrementar los tributos de exportación hasta 33% para la soja y hasta 15% para otros granos como el trigo y el maíz. La localidad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, está en una de las áreas de mayor producción agropecuaria.
la medida directa nos afecta en la rentabilidad de los campos, pero sobre todas las cosas acá en el interior del interior es en la rotación de los cultivos. Creo que se va a hacer imposible hacer maíz, trigo, las economías regionales como es garbanzo, maní, carne, leche. Me parece que son producciones que a partir de estas nuevas medidas están presentando su certificado de defunción. De acuerdo a un informe de la Cámara de Cereales de Córdoba, los llamados derechos de exportación representarán unos 400.000 millones de dólares más para el fisco respecto al esquema anterior. Es casi inviable producir, pero por sobre todas las cosas acá que estamos alejados del puerto. Nuestra producción tiene que recorrer 450 kilómetros para llegar al puerto, y eso habla de una retención efectiva de mucho más del 33% en caso de soja o del 30% en caso de soja, y asciende más o menos por tonelada producida en el campo un 43% aproximadamente, lo que hace prácticamente inviable cada una de nuestras producciones, ¿no? Con el esquema de derecho de exportación del gobierno de Mauricio Macri, se estimaban que los derechos de exportación iban a representar aproximadamente una recaudación de 4.600 millones de dólares de la campaña 2019-2020. Con el nuevo esquema de derecho de exportación, nosotros estamos estimando que se estarían recaudando aproximadamente 5.000 millones de dólares. Seguramente que los productores ya han vendido, cubriéndose de este probable escenario, parte de la cosecha, y me parece que el productor va a empezar a esperar cuál es el momento oportuno. Según la Cámara de Cereales de Córdoba, el productor maicero en la nueva campaña tendría una ganancia aproximada del 4%. El 19% se los llevarían los impuestos y cerca del 60% los costos de producción. Mientras que en la soja la rentabilidad sería del 2%, el 35% de los ingresos serían para pagar impuestos y el 63% iría a los costos de producción. Promedios estos que, según dicha Cámara, en muchos casos pueden representar pérdidas. La rentabilidad del productor se ve bastante comprometida en la nueva campaña, ya que estamos en un contexto donde los precios internacionales de los granos, de maíz, soja y trigo se encuentran en niveles relativamente bajos. Entonces la rentabilidad del productor bajo este nuevo esquema se complica, incluso en algunas zonas de la provincia de Córdoba van a ser los resultados negativos producto de este incremento en los derechos de exportación. El Gobierno Nacional se reunió esta semana con representantes del agro y si bien no se anunciaron modificaciones a estas medidas, se mantiene la intención de que no sean permanentes y de estudiar mecanismos que permitan compensar a los agricultores. El presidente, con absoluta responsabilidad, plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo. Lo que planteó es que lo va a analizar en el contexto macroeconómico, dado que si no tenemos una estabilidad macroeconómica, no hay porcentaje que contribuya al desarrollo de la economía. Otra de las cosas que queremos decirle al gobierno que no va a tener el efecto necesario de aumentar la cantidad de ingresos de dólares. Al contrario, va a empezar a bajar porque el productor va a empezar a producir menos, va a producir menos maíz, va a haber menos cultivo y las campañas cada vez se van a hacer más pobres. Va a sembrar lo justo, no va a agregar fertilizantes, no hay que ponerle el freno, no hay que pisarlo. Si el campo lo dejan trabajar, lo dejan expresar su potencial, agrega valor, da mano de obra, fomenta inversiones, multiplica y multiplica. Para CNN, Laura Perotti, Córdoba, Argentina. Le doy la más cordial bienvenida a Andrés Domínguez, director de Red Consultora y asesor de la Federación Agraria Argentina. Me acompaña en vivo desde Buenos Aires. Andrés, buenas noches, gusto de saludarte. El gobierno de Alberto Fernández subió las retenciones, que son una suerte de tributo. Esto en un contexto de inflación, restricción cambiaria, que es un tema no menor en la Argentina, y el campo está preocupado porque el precio de la soja está relativamente más bajo. ¿Cuál es el pronóstico de la Federación Agraria para este 2020 frente a todo este contexto descrito? Bueno, la preocupación no es ni siquiera principalmente el precio de la soja. Como bien dijeron,
el gobierno ya subió los derechos de exportación y pidió permiso por una ley de superpoderes, de delegación especial, de emergencia, al Congreso para aumentar aún más los derechos de exportación. Pero lo que es importante aclarar es que cuando se habla de retenciones, como le decimos acá, al campo, no es que el campo argentino no paga ningún otro impuesto. El campo paga todos los impuestos que paga el resto de la economía y además se le agregan estos derechos de exportación porque es el sector que más exporta. Entonces hay un poco una paradoja, porque Argentina necesita dólares desesperadamente, pero también se castiga al sector que lo genera. E incluso se ha dado la situación de que se le han bajado los impuestos a la exportación a la minería, que es una actividad extractiva, con un montón de problemas ambientales, y al sector agropecuario, que no es solamente soja, es lechería, es economías regionales, es frutas, se le han aumentado y todo indica que hay posibilidades de que vuelvan a aumentar estos impuestos. Ahora el presidente Alberto Fernández se reunió con algunos dirigentes del campo y luego de este encuentro dijo en Twitter, y cito, el campo es un actor central de la Argentina. Vamos a trabajar para crecer preservando a los pequeños productores y favoreciendo el desarrollo de todo. Fin de la cita. Si el presidente cree que el campo es un actor central, ¿por qué entonces subir la presión tributaria en circunstancias que los factores exógenos del campo, como te decía anteriormente, no son nada favorables? Bueno, porque es muy fácil recaudar los derechos de exportación y porque además se está instalando una idea de que como el campo es el sector que más exporta, los productores son necesariamente ricos o millonarios. Y esto hay que desmitificarlo, esto no es así. Se publicaron hace poco los datos del censo agropecuario, se perdieron 80.000 productores en Argentina en los últimos 16 años. Y son los más pequeños, los que están más lejos de Buenos Aires o más lejos de Rosario, lejos de los puertos. Los agricultores familiares son los que están desapareciendo. Entonces, cuando se habla del campo, muchas veces nos quedamos con el gran número de exportación de soja, pero detrás de esos números hay miles de hombres, mujeres y jóvenes que trabajan la tierra, que producen alimento, que cuidan a los animales, que preservan los recursos naturales porque viven en medio de esos recursos naturales. Entonces, ojalá, si es verdad esta palabra que ha dado el presidente, esta palabra tiene que transformarse en hechos. Por eso hay mucha desconfianza. Se ha hablado de proteger a los pequeños productores, pero hasta ahora se han subido impuestos para todos y no hay ninguna política especial, ni para los grandes, ni para los medianos, ni para los chicos, ni para la agricultura familiar, ni para las economías regionales. Al contrario, se le han subido otros impuestos además de estos. Por lo tanto, como hay una historia de muchos años... Sí, perdón. Te decía, ahora bien, los dirigentes del campo le plantearon al presidente Fernández que se diferencie por el impuesto, por el tamaño de la productividad, por la calidad de los sueldos y también por la distancia existente con los puertos. Yo agregaría modestamente que el impuesto se puede también compensar con acceso al crédito al sector central de la economía, como describe Alberto Fernández. ¿Existe la viabilidad política de diferenciar justamente las retenciones o es algo que te parece que no va a ser factible? Bueno, a ver, hay un problema técnico, que las retenciones, como son derechos de exportación, la paga aquel que exporta, las grandes exportadoras y las grandes cerealeras. Pero lo que sí claramente se puede hacer es políticas de estímulo, tratar diferentes a los que son diferentes, darle diferente trato impositivo a quien está más lejos del puerto o a quien tiene un producto con mayor valor agregado o quien tiene una situación de pequeña escala, que no son grandes productores. Y con respecto a lo que decís del crédito, en Argentina hoy el crédito prácticamente no existe, estamos a tasas del 70% anual, es muy difícil así tomar inversión e invertir en la tierra, que además depende del clima, con lo cual se espera que haya gestos más concretos, que no queden solo en palabras estos títulos que a todos nos gusta, ayudar a los pequeños, ayudar a las economías regionales, que se den hechos concretos. Quizás no es a través de las retenciones no son el impuesto que va a salvar a la Argentina ni a los productores. Hay que buscar otras políticas públicas, otras medidas de estímulo, para que esos productores además puedan producir alimentos y ayudar al hambre y a la pobreza, que es uno de los grandes desafíos de Argentina. El campo es parte de la solución de los problemas de Argentina, no es el enemigo. Problemas exógenos, problemas obviamente de economía interna, un tema relativamente complejo y ciertamente veremos cómo se desarrolla la actividad de los granos en la Argentina a partir de este año. Gracias, Andrés Domínguez, director de Red Consultora y también asesor de Federación Agraria Argentina. Nos acompañaba en vivo desde Buenos Aires. En solo momentos vamos a conocer el caso de una familia en California, a la cual una orden de deportación amenaza con separar.
Una orden de deportación amenaza con separar a una familia en la ciudad de San Diego, California. La madre de esa familia le solicita al gobierno de Donald Trump que reconsidere la decisión y le permita seguir viviendo con sus hijos y nietos, entre quienes hay incluso un militar estadounidense. Mi felicidad son mi familia, por la cual yo he sacrificado todo. Para mí, que mis hijos estén bien es lo mejor, es lo primordial. Rocío Gómez vive en Estados Unidos desde hace 31 años. Su logro, ser feliz para lograr conformar una familia. Esa meta cumplida está a punto de convertirse en una pesadilla. ¿Por qué? Por una orden de deportación del Servicio de Inmigración de Estados Unidos recibida este 4 de diciembre, según su abogada de inmigración. Ahorita se encuentra en una posición muy difícil. Su caso ahorita tiene 30 días para regresar a México. Rocío Gómez cuenta que tiene hasta el 2 de enero para salir desde Estados Unidos al estado de Guerrero, México, su lugar de nacimiento. No piensa y no entiende su vida separada de sus 3 hijos y sus 3 nietos. Con lágrimas en sus ojos, le suplica a la actual administración que se apiade de ella y de su familia. Pedirle al gobierno de los Estados Unidos que tenga compasión, que se toque el corazón y que no me separen de mi familia, porque en realidad se dice fácil, pero es algo muy, muy difícil. Por su parte, la portavoz de la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, sector San Diego, Lauren Mack, en un comunicado enviado a CNN, explica que Gómez había sido deportada a México en junio de 2009. Posteriormente, Gómez había reingresado a Estados Unidos ilegalmente y en marzo de 2018, las autoridades practicaron su arresto en la ciudad de San Diego, California, y desde entonces se inició una vez más otro proceso en su contra. El comunicado agrega que están a la espera de que cumpla con la ley federal, es decir, que decida autodeportarse. Yo soy una mujer que en realidad me dediqué a trabajar toda mi vida y pensando en el futuro de mis hijos, yo solamente soy de las que va a la iglesia, trabajo y la casa de verdad. No tengo a nadie allá, no hay nadie, no hay familia de nosotros ya allá. En mi opinión, como yo veo el caso, entiendo que su historia migratoria es difícil. Tiene mucha historia migratoria. Llegó a este país sin permiso y regresó varias veces. Pero además de eso, no hay nada malo en su caso. No tiene historia criminal, no tiene toda su vida aquí. Sus hijos son ciudadanos. Un árbol navideño sin regalos, un año nuevo sin resoluciones. La familia Gómez dice que esta autodeportación que enfrentan les ha permitido frenar sus vidas por ahora y dicen que están viviendo su peor pesadilla. Para su hijo Gibran Cruz, de 30 años, es una noticia que ha puesto a toda la familia a la deriva. Él tuvo que viajar de Arizona para despedirse de su madre. Este tiempo de Navidad es normalmente muy grande para nosotros porque es Navidad, es Nuevo Año. El cumpleaños de mi mamá es el 29 de diciembre. Así que normalmente es un tiempo que nosotros celebramos juntos como familia, pero ahora no sé cuándo la voy a ver otra vez, en verdad. Cruz es teniente segundo del Ejército de Estados Unidos y llegó a pensar que su madre se vería beneficiada por el programa de familias militares, conocido en inglés como Parole in Place. Según la página oficial del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, dependiendo del caso, se le puede brindar un estatus legal a parejas, viudos, padres, hijos o hijas de algún miembro activo del servicio militar que haya ingresado a Estados Unidos ilegalmente. Acabamos de escuchar que la Oficina de Migración negaron su petición para acción deferida bajo un programa para familias militares. Yo le dije a mi mamá que no se preocupara. Ya cuando me enlisté, le dije, no se preocupe, mamá, porque hay pólizas que la van a proteger a usted porque soy miembro y estoy poniendo yo mi vida en la línea para mi país como americano y no se preocupe. Y es algo que no sé dónde ha fallado eso ahorita. ¿Te sientes decepcionado? Me siento decepcionado, sí, porque yo como teniente tengo que cuidar a mis soldados y una parte de cuidar a mis soldados es asegurarme de que sus familias están sanas y salvas también. Pero ¿cómo voy a hacer yo eso cuando mi familia yo no puedo proteger a mi familia misma? No sé cómo voy a ser un líder efectivo teniendo todo eso en mi mente. Gómez se considera una mujer de fe
agotó todos los recursos legales para evitar su deportación. Dice que ahora solo espera un milagro. Yo pienso que Dios va a hacer el milagro y le va a tocar el corazón a esa persona que puede tomar la decisión de dejarme aquí. No le estoy pidiendo que me dé residencia ni nada, simplemente estar aquí. Gonzalo Alvarado, CNN, San Diego, California. Y en el norte de México esta Navidad ha sido especialmente difícil para las decenas de migrantes que esperan en Tijuana una respuesta a su solicitud de asilo humanitario en los Estados Unidos. Sin embargo, gracias a la generosidad de varios donantes y a los servicios del personal de un albergue, algunos pudieron celebrar con comida, regalos, música y buena compañía. Lo cuenta Belén Zapata. El camino hasta llegar aquí ha sido arduo para muchos. Tengo una bebé y a su papá lo desaparecieron y pues tuve que salir y me vine sola con ella de Michoacán a pedir asilo y ya tengo 4 meses aquí. Son migrantes principalmente de origen centroamericano que hace meses abandonaron sus países. Algunos caminaron semanas para llegar a Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos en el norte de México, donde actualmente esperan una oportunidad de entrar legalmente a Estados Unidos amparados en un asilo humanitario. Esta es la primera corte después de 6 meses de estar acá. Pero bendito sea Dios, ya dimos el primer paso, ya estamos un poquito más adelantados y esperamos pues lo mejor. Mientras avanzan los trámites, viven en el albergue Movimiento Juventud Tijuana 2000, fundado hace 26 años por José María García Lara para ayudar a los deportados y a los migrantes en tránsito a tener un lugar seguro. Con la ayuda de voluntarios y donantes, García Lara preparó una cena el pasado 24 de diciembre para celebrar la Navidad. Lamentamos mucho lo que sucede, pero finalmente quiero que ahora lo festejemos como si estuvieran en su casa con sus hijos. Y que pasemos bien esta Navidad. Y bueno, ahora les toca a ustedes estar aquí. Está la cena. ¿Qué van a cenar? Pavo. Aquí está. Primer año que paso lejos de mi familia, pero gracias a Dios no le hemos pasado mal, ha estado muy bonito y sí da un gran pesar hablar de la familia que está lejos. Es muy triste saber que por un sueño o tal vez a veces por problemas en el país, por circunstancias, no podemos estar con nuestras familias. Guadalupe Escalera tuvo que hacer un esfuerzo por contener las lágrimas mientras ella y su pequeña hija de 4 años hablaban durante el festejo con su familia por videoconferencia. Pues mi hija me decía que nos fuéramos para allá al vernos, que nos regresáramos y pues yo le dije que no se puede, porque yo temo por la vida de ella, más que nada que no me le vayan a querer hacer algo, pues porque a su papá lo desaparecieron. Fue fuerte, pero sí es algo difícil. Estar por primera vez sin mi familia, es primera vez que paso una Navidad sin mi familia, pero pues tengo que echarle ganas, no hay más. Eso será algo mucho más grande. Según los administradores del albergue, actualmente hay alrededor de 140 personas viviendo aquí. Casi un 70% son mujeres y niños, quienes a pesar de la situación han podido sentir el calor de la Navidad. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Hasta aquí la edición de conclusiones. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Pásela bien.